Apreciados estudiantes, muy buenos días. Conforme se los manifesté en la tarde de ayer, iniciamos en esta mañana de hoy nuestra clase correspondiente a esta semana. Esta clase, antes de iniciar la temática de la misma, les quiero adelantar que la vamos a dedicar a lo que es un repaso, es decir, a la preparación del segundo parcial, que será la semana entrante, el día de nuestra clase, es decir, dentro de 8 días exactamente, estaremos en nuestro segundo parcial. Yo esta tarde les estaré enviando un tema sobre el cual tendrán ustedes que trabajar de investigación, cuya calificación corresponderá al 30% del porcentaje total de lo que es la nota del segundo corte. Ustedes bien saben que el otro 30% es su autoevaluación y el 40% corresponde a la nota del parcial. Ya la temática, el parcial, la conocerán ustedes el día en que celebremos el mismo, en el cual también les indicaré de qué se trata, pues en cuanto a su procedimiento, a dónde me lo deben enviar, que será igual al de la vez pasada, al mismo correo que les puse, pero ahí se los voy a volver a poner. Y en fin, esto deben tenerlo en cuenta. Aprovecho la oportunidad también para decirles que yo les envié a ustedes unos videos sobre unas encuestas institucionales, para que por favor, cumplan con eso y la llenen en la parte correspondiente a la autoevaluación estudiantil y a la encuesta institucional que ustedes deben llenar. Ahí miran en el link correspondiente para que no tengan ningún inconveniente y cumplan con este deber de carácter también institucional de nuestra entidad. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Escúchenme, me faltaba algo. Yo les he puesto a ustedes, estoy notando que muy pocas personas visualizan los videos que pongo, exceptuando el momento en que se aproxima el parcial. Cada video deben visualizarlo y yo ya a partir de la clase pasada y la de hoy voy a tener un control sobre esto, sobre la visualización de esos videos, control que me lo dice la misma estadística que me da el video y también la receptividad, es decir, la confirmación que ustedes, cada uno de ustedes me debe dar sobre los videos que yo les monto en cuanto a la clase se refiere. De manera que, por favor, pilas con eso. Hay estudiantes muy cumplidos, muy responsables, que lo han hecho a cabalidad, pero hay otros que no. Simple y llanamente algunos parece que estuvieran esperando la fecha del parcial y que estuviéramos en vacaciones, y no es así. De manera que después no digan absolutamente nada, pero voy a tener muy en cuenta eso a partir, incluso más ahora con esta clase a partir de hoy, para que vivan pendientes ustedes de lo que es lo que se les envía y ustedes lo consulten, lo miren como cuestión de responsabilidad de cada uno de sus personas. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Les dije que era un resumen, pues vamos a iniciarlo. Primera temática que tocamos en este segundo corte, que todo ya está explicado, toda la parte que nos correspondía estudiar del segundo corte, la culminamos en los diferentes videos y las diferentes clases que tuvimos, y hoy simple y llanamente les voy a hacer ese recorderis y a resaltar algunos puntos importantes. Por ejemplo, principios del liderazgo. Ustedes saben muy bien que los principios son fundamentalmente universales y que estos principios existen, sean buenos o sean malos, y que un líder es aquella persona que tiene la capacidad de influir en los demás, en sus seguidores. Para influir en los demás, recuerden bien, se necesita convencimiento,
y se necesita que tengan las personas de la organización confianza en el líder. De manera que esto es importantísimo. Ahora, la mayoría de las personas trata de organizar su tiempo basándose en prioridades. Todo en la vida tiene prioridades. Uno debe darle el orden respectivo a cada uno de los deberes y obligaciones que uno tiene. Hay unos más perentorios, más urgentes que otros. Eso se llama prioridad. Y lo mismo pasa con las cuestiones que tienen que ver con el líder. El líder debe tener prioridades en la dirección de su organización. Estos principios que dominamos importantes del liderazgo son los siguientes. Ya los habíamos visto, pero rápidamente. El primero de ellos es estimular la autoestima. ¿En quiénes? En los seguidores, en los miembros de la organización. ¿Qué es la autoestima? Es lo que la persona piensa y siente de sí misma. Si uno tiene una excelente, una buena, óptima autoestima, y uno piensa que uno vale, siente uno pues que es competente, y uno va con alegría y con disposición a hacer absolutamente todas las cosas. Cuando es lo contrario, pues está uno de antemano derrotado, dándose por derrotado, y eso no debe ser así. Entonces, primer principio, estimular la autoestima. Segundo principio, el ser participativo. Hombre, ser participativo es simple y llanamente ser abierto a nuevas ideas. Significa también tener en cuenta las innovaciones que en cada momento o a cada momento surgen. Escuchar los planteamientos que nuestros miembros de la organización nos exponen, nos dicen, y tenerlos en cuenta en la medida de lo posible, desde luego. Esto favorece significativamente al buen resultado, al buen camino, a la buena trayectoria de esa organización. Cuando se tiene en cuenta las personas, cuando existe participación retroalimentativa dentro de la organización, perfecto, las cosas van a funcionar bien. Muy bien, tenemos entonces a continuación nuestro tercer principio, es el de que enfocarse en hechos específicos y sus repercusiones y no en las personas. Ya lo expliqué la vez pasada. Esto se refiere que si bien los estímulos positivos que están enfocados hacia la personalidad del representante son motivantes, lo importante son los impactos que nos ofrecen con claridad respecto a lo que nosotros como organización hacemos. Es decir, tenemos que tener en cuenta son los resultados de nuestras actuaciones y no meramente fijarnos en las personas que en un momento determinado los ejecutan. Lo importante son las acciones, son los hechos, los resultados. Cuarto principio, técnicas apropiadas de refuerzo. Esto hace referencia a aquello que nosotros podríamos denominar como una ayuda externa, como una ayuda adicional en algunas cuestiones, en algunas oportunidades, en algunos casos. Eso son mecánicas de refuerzo, son técnicas de refuerzo, que nos ayudan a nosotros a producir determinados cambios, nos facilitan el cambio de comportamientos, ya sea fortaleciéndonos los comportamientos anteriores que nosotros hemos tenido si son positivos, o sea, disminuyendo los defectos que nosotros en un momento determinado pudiéramos tener como líderes de una organización. Muy bien, esas son las técnicas apropiadas de refuerzo. Después tenemos que utilizar las habilidades de escuchar. Un factor muy importante para un liderazgo exitoso, apreciados estudiantes, es mantener efectivas líneas de comunicación, mantenerlas abiertas a todas horas. ¿Con quién o con quiénes? Con el equipo, Así se obtiene una mayor efectividad en lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades que debe emprender la organización. No se les olvide utilizar habilidades de escuchar.
hay que tener en cuenta los consejos de los antiguos sabios griegos, que decían que en el escuchar muchas veces se encuentra la sabiduría. Es mejor escuchar con detenimiento, con paciencia, con tranquilidad, para cuando se tenga que responder, hacerlo con propiedad, con fundamentación, sin equivocaciones respecto a la comprensión de lo que uno en un momento determinado se le estaba diciendo. Todo con paciencia para escuchar lo que se nos está diciendo. Ahora, la última o el último principio que tenemos es el de fijar metas y fechas para revisar los progresos. ¿De qué? Los progresos son las metas que se le han impuesto a esa organización para que se consigan. Entonces hay que fijar, eso no puede ser eterno, per secula seculorum, como dicen en latín los padres en la misa, en algunas oraciones de la Iglesia Católica. Las metas y los objetivos no son a perpetuidad en cuanto a la consecución de los mismos. Deben tener límites, deben tener fechas. ¿Para qué? Para que se vean los resultados de las mismas, se vea la eficiencia, se vea la efectividad de esto. Entonces, esto el líder debe hacerlo con el convencimiento de los perfiles y de las capacidades y talentos que tengan los miembros de su organización, para cada uno indicarle lo que deba hacer a efecto de que dentro de los términos y plazos ya dados cumplan esos objetivos. Por eso hay que poner una fecha de revisión para determinar el grado de avance de lo que se está haciendo. También se debe poner la fecha en que debe ser alcanzado eso, así de sencillo, y sobre esto se debe trabajar. Muy bien, eso era lo que hacía referencia a los principios del liderazgo, no se les olvide. Hay otro tema importantísimo en esto que tiene que ver con los valores sociales. Ahora, ustedes ya saben que existen principios y que existen valores. Los principios ya dijimos que eran universales, que eran inmutables, que son inmodificables a través del tiempo, y que los valores son aquellos que de una manera o de otra nosotros vamos adquiriendo a través del desarrollo de nuestra vida, sobre todo a partir incluso desde nuestro nacimiento en cada uno de los hogares. Son un componente, estos valores sociales son un componente fundamental, principal, para mantener buenas y armoniosas, afectivas, cordiales relaciones sociales con los miembros de nuestra comunidad. Entre estos valores sociales, que son varios, podemos mencionar quizás los más importantes. Tenemos la paz, tenemos el respeto, tenemos la igualdad, tenemos la fraternidad, tenemos la solidaridad, la dignidad, la cooperación, la honestidad, la honradez, la libertad, la responsabilidad, el amor y la sinceridad. En fin, son variados. Y todos estos valores sociales, en la medida de nuestra aplicación, confluyen, ayudan, soportan, contribuyen a que las sociedades en cada uno de sus territorios, de sus jurisdicciones, tengan unos buenos comportamientos. Así de sencillo es. Son hechos sociales los valores que se producen en el entorno. El entorno es lo que nos rodea. Existe una intercomunicación entre todos y cada uno de los valores que les acabo de mencionar. Todos están comunicados, absolutamente. Si no hay respeto, pues no habría tampoco igualdad. Porque si yo no respeto a nadie, pues quiere decir, o respeto a uno más que a otro, quiere decir que no estoy teniendo en cuenta, valorando el mismo plano de igualdad que tenemos todos los seres humanos sobre la tierra. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es simple y llanamente es el tener en cuenta
el sufrimiento, el padecimiento, los problemas que aquejan a los demás, pero que no nos son, a nosotros no nos pueden ser ajenos, tienen que ser también comunes, puesto que hacemos parte todos de un conglomerado social, y entre más nos ayudemos, entre más nos solidaricemos, con mayor razón vamos a salir mucho más rápido de los conflictos, de los problemas que se nos puedan presentar. En fin, ustedes encontrarán ahí las conexidades que existen en esta serie de valores que les acabamos de dar. Está la definición de los mismos valores que les acabo de enunciar. ¿Qué significa cada uno? Ahí los tienen, ojo con eso, ténganlos en cuenta. Y aplíquenlos, que es lo más importante, en sus vidas personales. Compártalos con los miembros más allegados de su familia, con sus amistades, etcétera, porque entre más nosotros coadyuvemos a que estos valores dentro de las sociedades se cumplan, más haremos de estas sociedades unos entes, unos cuerpos vivos en donde la solidaridad, la unión hace que simple y llanamente nos conduzca hacia objetivos positivos. Bien, tenemos después lo que es el liderazgo social. Yo les dije que recordaran bien desde el comienzo que esta materia era un trípode, que veíamos lo que era liderazgo personal, social y empresarial. Pues bien, estamos ya prácticamente, ya vimos la primera parte en lo que tenía que ver con el liderazgo personal, y aquí acabamos de tocar las últimas partes de ese liderazgo personal, y estamos ya tratando eminentemente del liderazgo social. ¿Por qué esta correlación y este orden? Porque, hombre, se los dije, perdónenme, si uno no tiene un liderazgo personal, es decir, si uno no se lidera a sí mismo, es imposible que yo pueda tratar de liderar algo dentro del conglomerado social en el cual yo vivo o resido. Primero tengo que tratar de ver cómo me autocontrolo, cómo me automanejo, cómo me oriento, qué proyecto de vida yo tengo, definirme, ser líder de mi propia vida, es decir, liderazgo personal. Y si eso lo logro, entonces, pues con mayor razón puedo ser un ejemplo a seguir dentro de la colectividad, dentro de la sociedad en la que yo vivo. Puedo ser una persona que incida, que influya dentro del conglomerado social, en la universidad, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos liderazgo social. ¿Y cómo se definiría, digámoslo oficialmente, este liderazgo social? Que es el arte de dirigir a un grupo de personas o comunidad hacia el logro de objetivos, tanto comunes como individuales, alcanzando un óptimo rendimiento. Óptimo es lo mejor que se pueda, a través del aprovechamiento de ¿qué? De las competencias, es decir, de los conocimientos y de las capacidades de cada miembro de la comunidad, sin perder de vista las metas trazadas, los objetivos que nos hemos propuesto, y fomentando siempre las relaciones interpersonales. Ese es el liderazgo social. Toda esa serie de elementos, por favor, ténganlos en cuenta. Todas estas características que constituyen y conforman el liderazgo social, ténganlos en cuenta. No se les olvide, es importantísimo, subrayela esta definición. El líder social tiene que ser aquella persona que, teniendo en cuenta y aprovechando las capacidades de liderazgo que él tiene, participa en la vida de las comunidades para aportarles, para contribuir de una manera positiva u otra a la mejora en la calidad de vida de las mismas, y así crear un mundo mucho más placentero, mucho más positivo, mucho más solidario. Así de sencillo es la definición y lo que constituye el liderazgo social. Ahora, este liderazgo social posee tres características importantes. Oiga, no se les olviden, importantes. Primero, la autonomía, ser autónomos. El líder social debe ser
primero que todo, autónomo. Segundo, debe ser responsable. Y tercero, debe ser solidario. Pónganlos en desorden, como quieran. Autónomos, solidarios, responsables, solidarios, autónomos, pero las tres. Primero, autónomo. Autónomo, ¿por qué? Porque la persona tiene que ser capaz de tomar sus propias determinaciones y decisiones. Tiene que saber ser dueño de su propia vida. Porque quien no se puede, reitero lo que les dije al comienzo, quien es incapaz de manejar, de conducir, de orientar, de guiar su propia vida, imposible que pretenda manejar, organizar, dirigir, ayudar al manejo de la vida de los demás. No se les olvide. Autonomía. Segundo, solidarios. No se puede concebir un líder que a los demás les importe un pepino. Mire, en esta cuarentena, en esta dificultad por la que estamos atravesando, se han dado muestras inmensas de la solidaridad del pueblo colombiano. Muchísimo más de lo que nosotros creíamos. Nosotros los colombianos somos unas gentes solidarias que cuando se nos toca la campana concurrimos a ver con qué colaboramos y ayudamos. No faltarán las manzanitas podridas que, bueno, como en todas partes, las excepciones confirman la regla. Pero, reitero, el líder social debe ser fundamentalmente solidario, que se interese por los demás, debe conjugar esfuerzos. ¿Con quiénes? Con los miembros de la organización, y debe compartir con ellos sus inquietudes, sus anhelos, sus intereses. La solidaridad mueve a las personas a actuar de una manera conjunta en la resolución de los conflictos, de los problemas, de las crisis. No se les olvide eso. Y la tercera característica es la responsabilidad. Si uno no es responsable, tiene que ver con la autonomía, ya lo acabo de decir. Si uno no es responsable, uno podrá ser autónomo. Yo hago lo que me da la gana. Pero si eso que me da la gana es todo lo incorrecto, es todo lo que atente contra la debida responsabilidad que debo tener con mis congéneres, si no soy responsable no puedo hacer nada. Entonces, una persona como líder social tiene que ser capaz de asumir que responsabilidades por sus actos y por sus acciones. Tiene que cumplir las obligaciones que contrae, que firma, y las tareas emprendidas que esas obligaciones contraídas le confieren. Es lo que yo les digo. No solo ser responsable con uno mismo. O sea, no solamente debo ser responsable con lo que yo en un determinado momento haga, sino que tengo que ser responsable con las consecuencias de los actos respecto al daño o al beneficio que puedan hacerle a los demás. Yo se los he dicho en clase, presencial, en muchas oportunidades a mis estudiantes. Hay un reglamento académico, estudiantil, en el que están dados los derechos y también los deberes, tanto para los docentes como para ustedes los estudiantes. Esos deberes implican ¿qué? Responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen diferentes tópicos, diferentes formas de expresarse. En clase, pues hombre, con ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas conductas. Un estudiante que va a clase a distraer a los demás, no solamente se está perjudicando a él, así de sencillo, un ejemplo que les pongo, sino que también está lesionando y perjudicando a los que están en el entorno de él, a los compañeros, porque los distraen, porque les impide escuchar, etc. Y lo mismo pasa con un líder que haga algo similar a lo que yo les estoy diciendo. Entonces la responsabilidad, repito, tiene que comenzar con uno mismo, y después de eso ya se extiende hacia la responsabilidad que tengo con el cumplimiento de los deberes y de los actos que se me imponen. Muy bien. Bien, después de esto, lo que son las técnicas para ejercer un liderazgo. Ojo con esto también, las voy a mencionar. Primero, moldear la visión. Es decir, lo sencillo es mejor. Moldear la visión es no
objetivos demasiado difíciles de conseguir. Así de sencillo. Hay que, por un lado, procurar que la meta se obtenga sin que eso exponga a la organización de pronto a cuestiones fallidas o los exponga a la trata y consecución de elementos muy difíciles de conseguir que le van a permitir el logro de los objetivos. Entonces, por eso dijimos que moldear la visión es que nuestra vista, que la pongo hacia el horizonte, me permita visualizar en la mente de que el proyecto que tengo es conseguible, conquistable y lograble. Eso es moldear la visión. Educar. Hombre, ¿para qué? Porque si no hay educación, pues entonces no hay absolutamente nada. La educación se da para formar una organización que apoye el liderazgo hacia alcanzar los objetivos, ¿no? Después dar y obtener. ¿Qué se da y qué se obtiene? Se dan conocimientos, se dan muchas cosas, pero se deben devolver de parte de quien los recibe, del receptor, para que exista una retroalimentación, una conjugación. Es lo que se hace cuando uno socializa calificaciones, sobre todo cuando está uno en periodo presencial con los estudiantes. Uno les califica, si ellos consideran que estuvo regularmente calificado determinado, ellos lo dicen, y entonces viene lo que es la retroalimentación entre lo que el profesor tuvo en cuenta para calificar y lo que el estudiante en un determinado momento piensa que puede ser correcto o incorrecto lo que el profesor le dio, pero se interrelaciona, se intercomunican. Esto es la retroalimentación también en el liderazgo que debe existir. Después, saber delegar autoridad. Es combinar el control centralizado con la ejecución descentralizada. ¿A qué se refiere? Yo como líder no puedo delegar responsabilidades porque no. El responsable de la organización soy yo, que soy el líder. El presidente o gerente de una empresa, el hecho de que descentralice funciones y responsabilidades inmediatas en determinados funcionarios no significa que él ya se haya soltado de esas responsabilidades frente a sus superiores jerárquicos o frente a las normas o frente a la autoridad. No, para nada. Uno debe saber delegar autoridad. Claro, uno solo no puede manejar absolutamente todo, pero debe tener el control centralizado, debe dar participación, escuchar, permitir que opinen, pero quien toma la última determinación es el líder, es el jefe, no se les olvide. Ahora, no depender totalmente de fórmulas, es decir, estar enclaustrado en algunas cosas. Los líderes deben aprender a confiar en sus instintos y desarrollar sus corazonadas, así de sencillo, buscar alternativas. No se les olvide eso. Tenemos ahora que tener en cuenta unas cualidades en lo que son las técnicas del refuerzo. Primero, el líder debe ser una persona informada, es decir, estar al tanto de lo que sucede en el entorno, en la universidad, en su ciudad, en el país y en el mundo. El líder debe estar al tanto, en conocimiento de esas situaciones. Segundo, el líder debe ser una persona capaz de transformar la crítica, ¿en qué? En propuestas posibles de concretar, de conseguir a través de trabajo conjunto con los miembros de la organización. No todas las críticas son destructivas, hay crítica constructiva, no se les olvide. A veces es necesaria. Es muy aburrido, tremendamente harto, el tener unos seguidores que a todas horas lo único que hagan es aprobar lo que el líder dice. Sí, sí señor, sí señor, sí señor. Como si fueran borregos. No, esos no son buenos seguidores. Los buenos seguidores tampoco son aquellos que se le atraviesan en todo el líder, pero son aquellos que expresan y opinan, manifestan sus propios criterios para que el líder los analice y los tenga en cuenta a ver si se aplican. No se les olvide. Entonces, es una persona capaz de transformar la crítica en propuestas posibles de conseguir. El líder no rechaza, el líder debe convocar, el líder debe sumar, el líder debe multiplicar, el líder debe colaborar en los proyectos,
El líder no debe hablar de mi proyecto, de mi gestión, de mi autoridad. No, el líder debe emplear el plural y decirlo franca y llanamente, sin avergonzarse de nada. El líder debe decir, lo felicito porque nuestro proyecto salió, porque nuestra empresa va muy bien, porque siempre teniendo en cuenta, reitero, a los demás en plural. Ahora, el líder desarrolla habilidades. ¿Para qué? Para formar alianzas con otros. Tiene que inculcarle a sus seguidores habilidades para que puedan conectarse con otras personas. Tiene que desarrollar, y él mismo tiene que desarrollarlas, para que en un momento determinado no se quede colgado de la brocha, se quede colgado en el tiempo y no puedan aplicar esas modificaciones que el tiempo trae en las organizaciones a favor de las mismas. Después dice, el líder debe aprender a negociar, tiene que aprender a llegar a acuerdos, a conciliar los distintos intereses, las distintas posiciones. Tiene que saber manejar esto con prudencia. Otra, el líder debe estar preparado para enfrentar obstáculos, dificultades. Así en un momento determinado no las hubiera visualizado, pero son riesgos y los riesgos existen. Y uno tiene que estar preparado para estos riesgos. Y debe ser perseverante en el remedio de la solución para conseguir, para superar, estas dificultades y estos obstáculos. Y el líder fundamentalmente tiene que tener credibilidad. Un líder tiene credibilidad, se cree en el líder cuando existe coherencia entre lo que el líder dice y lo que el líder hace, y del cumplimiento de los compromisos asumidos por el líder. Uno tiene que cumplir lo que promete. Uno tiene que ser fiel a lo que uno dice, a su palabra. Y eso hace de un líder una persona con autoridad, un líder creíble. No se les olvide, mis queridos estudiantes. Tenemos después lo que es la asertividad. La palabra asertivo y acerto proviene del latín acertus y quiere decir animación de la certeza de una cosa. De ahí que se pueda decir que una persona asertiva es, aquella que afirma con certeza. La asertividad es la expresión directa, honesta, adecuada y oportuna de las ideas, de los sentimientos, de las necesidades o de los derechos. La comunicación asertiva se basa en ¿qué? En transmitir de forma clara, concisa, rápida y con contundencia lo que nosotros deseamos. Es decir, ser claro, contundente y directo, haciendo entender al máximo nuestro mensaje de una forma, reitero, nítida, con lo cual aumentan las expectativas de que el mensaje sea entendido y sea aceptado. La esencia radica en la habilidad para transmitir y recibir estos mensajes con los siguientes principios. Principios de la asertividad. No se les olvide. ¡Ojo! Principios de la asertividad. Respeto por los demás y por uno mismo. Ya se los expliqué. Ser directo. Ser honesto. Ser apropiado. Ser apropiado. Esos son los principios de la asertividad. 4 principios que tenemos que tener en cuenta en lo que tiene que ver con nuestros comportamientos dentro de las organizaciones o como líderes. Ser directo, respeto por los demás y por uno mismo, pues tratar a los otros con el respeto que uno quisiera que lo trataran a uno, punto. Ser directo significa comunicar los sentimientos, las creencias y las necesidades en forma clara, sin rodeos, sin darle tanta vuelta. Es decir, saber decir como Jesucristo nos enseñó, decir sí a lo que debe decir sí y no a lo que debe ser no. Ser honesto. La honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones o preferencias sin menospreciar, sin ofender
sin desconocer las de los otros, ni las de uno mismo, no sentirse uno avergonzado por lo que uno cree o piensa. Así de sencillo, eso es ser honesto, ser apropiado. Toda comunicación debe tener o debe involucrar como mínimo a dos personas, un emisor y un receptor. Y ocurre en un contexto determinado, particular. Necesita un espacio, un tiempo, un grado de firmeza y una frecuencia. Es decir, ser apropiado en la comunicación requiere ciertos y determinados elementos para que se dé apropiadamente esta comunicación entre las personas. Muy bien. Entonces tenemos que la asertividad también la podríamos definir nosotros como un comportamiento comunicacional maduro, en el cual la persona no agrede, no ofende, ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos con respeto, con altura. No como lo que apreciamos hoy en día en estas redes sociales. Primero, porque la gran mayoría de muchas de esas cuestiones se hacen sin fundamentación y sin conocimiento de ninguna clase. Y segundo, porque se apela es a la ofensa, a la escatología, al término vulgar, bajo. En fin, es todo lo contrario, la asertividad es todo lo contrario. Yo puedo tener mi propia opinión y tengo que defenderla, no es la que los demás quieren que yo tenga, pero con conocimiento, con respeto y con altura. Muy bien. Características de la persona asertiva. Se siente libre de manifestarse como es. Se siente libre de manifestarse como es. Empoderado, no se le olvide. Características de la persona. Segundo, puede comunicarse con la gente de cualquier nivel. La berraquera. Tercero, se orienta activamente hacia la vida. Y cuarto, actúa de forma que se respeta a sí mismo. Esas son las características de la persona asertiva. Ahora, derechos asertivos. Ya vimos atrás unos principios, pero aquí vamos a ver los derechos. Primero, considerar las propias necesidades. Ya lo expliqué. Esto es un derecho y una responsabilidad. Considerar las propias necesidades. De lo contrario, se corre el riesgo de no ser tomado en cuenta. Uno tiene que tener en cuenta las necesidades de los otros en cuanto a la asertividad. No solo las mías, sino las de los demás. Segundo, cambiar de opinión. Claro, yo puedo cambiar de opinión, tengo derecho a cambiar de opinión. Es recomendable no hacerlo cada rato, constantemente, porque entonces la persona pierde credibilidad. Pero yo puedo cambiar de opinión. Yo puedo corregir lo que en un momento determinado expresé mal o hice mal. Pero no estar corrigiendo a todas horas. Que te le pego un totazo a un compañero porque me da la gana. Uy, mano, perdóneme. Y a la otra clase llego y le doy otro le paso por otro lado. Uy, vuélvame a perdonar, mano. No, olvídese. Hay que tener, como dice el catecismo del Padre Astete, propósito de enmienda en lo que tiene que ver con el cambio de opinión respecto a las fallas que uno comete. Tercero, cometer errores. Existe el derecho de cometer errores como todo ser humano. Sin embargo, si no se aprende de los errores y se cometen una y otra vez, pasa algo similar a lo que estábamos hablando. Los demás tienen derecho a molestarse con la persona. O en una organización, pues ese tipo no nos sirve, o esta muchacha no nos sirve, y para afuera. Y cuarto, ser tratado con respeto y dignidad. Estos son derechos asertivos, ojo con ellos. Repito, cambiar de opinión, considerar las propias necesidades, cambiar de opinión, cometer errores y por último, ser tratado con respeto y dignidad. Nadie tiene derecho a ofender, menospreciar o ridiculizar al otro, a otra persona. Aún en el caso de que esa persona hubiera cometido errores, por favor. Uno no puede humillar ni hacer quedar mal a la gente. Muchas veces es mejor guardar silencio, abstenerse de responder. Cuando uno ve que la persona que está discutiendo con uno no le da la talla y que para no hacerla quedar mal, es mejor quedarse callado. No se les olvide estos derechos asertivos. Ahora, vienen después los estilos de comunicación
que me voy a permitir mencionarlo rápidamente. Están la pasividad, está la agresividad, está la asertividad de nuevo, y por último está el que es pasivo y asertivo. Pasivo y agresivo. Entonces, pasividad, esta pasividad rápidamente, ya lo habíamos visto. Importante, gran mención, los estilos de comunicación. Esta pasividad, cuando dice, hombre, ¿qué es? El comportamiento pasivo ocurre cuando la persona renuncia a sus propios derechos. ¿Por qué? Por complacer a los demás. Cuando es feliz dándole gusto a todo el mundo y él no se tiene en cuenta sus propios derechos, los que él tiene, los que él posee, y no los ejerce, se deja pisotear, se deja subvalorar. Esto en términos generales es la pasividad. Esto no es bueno para nada en nosotros los seres humanos. Recordemos que cada uno de nosotros es portador de nuestra propia dignidad. Y esta pasividad no conjuga mucho con la dignidad, porque podrán decir, hombre, ese tipo es de una tranquilidad, de una decencia, de una pasividad. Sí, pero pueden decir, pero es un pelotardado, es un bobo. Hacen con él lo que les da la gana. Y así no es la cosa. Así no es la cosa. Uno debe admitir las razones que tienen los demás, pero cuando los demás no tienen razones, uno tiene que exponer sus propios derechos, sus propios pensamientos. Y yo no debo renunciar a ellos por complacer a los demás. Eso es la pasividad. ¿Qué es la agresividad? Es todo lo contrario, la pasividad. Se sitúa en el plano opuesto a lo anterior que les estaba diciendo. Y se caracteriza por la sobrevaloración, por la creencia de las opiniones y sentimientos personales que determinado individuo tiene, creyéndose por encima de todos los demás. Es decir, esa persona no camina, levita, o sea, anda por los aires, como si los demás fueran unos insectos. Es una persona agresiva. Ocurre cuando las personas pelean por sus derechos, que tienen derecho a pelear por ellos, pero de tal manera que llegan a violar los derechos de los demás. Yo les estaba diciendo, uno no puede pasar por encima, salir a trompadas o a patadas para imponer lo que uno está pensando. Eso es una persona agresiva, alzando la voz desmesuradamente, no atendiendo razones, no atendiendo razonamientos, perdónenme que reitere, postulados, ideas, no, nada. Esa es la persona agresiva. A largo plazo el comportamiento agresivo, queridos estudiantes, solo produce ¿qué? Consecuencias desfavorables. A nadie favorece. Nadie gana con un comportamiento agresivo. Todos pierden dentro de una organización. Tenemos posteriormente lo que es la asertividad, que ya vimos que era, no la voy a repetir. Es otro estilo de comunicación, ya lo vimos pormenorizadamente, no lo voy a repetir. Por último, tenemos el pasivo agresivo, que consiste en evitar el conflicto mediante ¿qué? La discreción, evitando las situaciones embarazosas que pueden resultar incómodas, o evitando el enfrentarse con los demás. ¿Esto qué es? Pasivo, ¿no? Pero asimismo no asume la necesidad de hacer valer sus propios derechos, pero no se muestra receptivo hacia los de las otras personas. O sea, por un lado es pasivo y por el otro lado es agresivo, porque por más que otra persona le esté dando pruebas fundadas, absolutamente visibles, razonadas, de que mi razonamiento, la exposición de mis ideas está basada en cuestiones de carácter incorrecto, yo no lo admito. Es una testarudez, es una terquedad absurda que tengo respecto al derecho que tiene el otro para decir, un momentico, mira, la razón la tengo yo por esto y esto y esto, y yo no lo admito. Eso es agresividad. Por eso se pueden combinar en una persona ambos estilos, el agresivo y el pasivo. Muy bien,
Posteriormente tenemos como colofón de esto que en sus conferencias está lo que son las ventajas de la asertividad en manera global. No los voy a repetir, simple y llanamente ahí están para que ustedes la lean y las conozcan, en fin. Eso es lo que hace referencia a esta, por decirlo así, primera parte de lo que tenía que ver con esta materia nuestra en este segundo corte. Después yo les envié otras copias y en ellas encontramos lo que son los tipos de grupo y encontramos los tipos de grupos formales y los grupos informales. Vimos que el grupo formal es el que define la estructura de la organización. Tipos de grupo, estamos en grupos y liderazgo. Estamos hablando de liderazgo social. Y dijimos que los grupos formales son el que define la estructura de la organización. Lo formal es lo que está establecido mediante ciertas asignaciones de trabajo con las que se establecen ¿qué? Actividades, tareas, en las que grupos formales cumplen a cabalidad para obtener el cumplimiento de esas metas. Simple y llanamente, esos son los grupos formales. Los grupos formales pueden ser permanentes o temporales. Los grupos formales pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Los grupos informales son alianzas que no están estructuradas de una manera formal, ni determinadas ¿por qué? Por la organización. Los informales. Estos son formaciones naturales, ¿no? Que se van dando en el desarrollo y en el entorno laboral de la institución y se presentan como respuesta a unas determinadas necesidades o contactos sociales. Los grupos informales. Los grupos informales surgen cada vez que la gente se reúne a interactuar de una manera periódica. Surgen grupos informales. No están dados ni preformados con anterioridad, como si corresponde a los grupos formales que inmediatamente atrás vimos. Muy bien. Después tenemos, en lo que tiene que ver con esto, para que ustedes tengan en cuenta, lo que está subrayado, las ventajas de los grupos informales. Los grupos informales cumplen tres funciones básicas, no se les olvide, señores. Perpetúan los valores sociales, los grupos informales, y culturales comunes, los que le corresponden a toda determinada colectividad. Segundo, proporcionan ¿qué? Satisfacción social, estatus y seguridad, los grupos informales. Tercero, ayudan a sus miembros de los grupos informales a comunicarse. Esto es obvio. Esas son las ventajas de los grupos informales. Tres ventajas importantes. Ahora, después tendríamos un concepto que tiene que ver con el comportamiento de masas. Les quiero aquí, en este sentido, recomendar que el estudio de esta partecita en sus guías comiencen mirando lo que es el comportamiento de masas y después se revuelven y ven conducta en masa y desindividualización. Quedó trocado el orden de esto, pero les advierto. Entonces, ¿qué es el comportamiento de masas? La masa tiene un comportamiento absolutamente primitivo, predecible y sencillo, o al menos relativamente sencillo. En síntesis, los seres humanos, nosotros, simple y llanamente nos movemos por emociones parecidas, que cuando nos agrupamos en una masa, una cantidad de gente determinada, producimos comportamientos inimaginables. A veces no sabemos por qué actuamos de esa manera, y eso lo hemos visto y lo vimos durante el periodo de manifestaciones del año pasado, antes de finalizar, en las que había aquellos que te denominan vándalos, que eso sí saben lo que hacen, haciendo cosas, mejor dicho, por fuera de la ley a todas luces, pero había otros que le seguían alentados por el enardecimiento de la masa, del conglomerado. A veces uno
como si se le prendiera determinado virus en medio de la masa, y uno actúa de conformidad como están actuando de pronto la mayoría de ellos, sin muchas veces darse cuenta de lo que está haciendo. Entonces, por eso decimos que el comportamiento de las masas es complejo y que puede ser difícil de seguir. La masa tiene comportamientos primitivos, o sea, como de los antiguos humanos, de nuestra humanidad. Predecible, porque uno sabe lo que puede venir de una reunión inmensa. Uno sabe lo que se puede presentar. Por eso a veces dice, por favor, no permite la presencia de menores de edad, de ancianos, de mayores de edad, de esas manifestaciones, etcétera, etcétera. Y sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque es apenas lógico pensar, dependiendo de la causa de convocatoria para la presencia de esa masa, que eso puede resultar en desorden y en problemas. Ahora, conducta en masa y desindividualización. Tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta estos 6 puntos importantes. Conducta en masa y desindividualización. Primero, cuando las personas se encuentran formando parte de grupos grandes identificados con una situación, por favor, o lo que podría denominarse una masa, es posible que incurran ellos en conductas, subrayen eso, inmorales, agresivas o ilegales, las cuales ellos no harían si estuvieran solas. Ya le estaba diciendo. Entonces, repito, conducta en masa y desindividualización. Quiere decir que su individualidad la pierde y termina asumiendo la personería de la masa. Escuchen esto. Cuando las personas se encuentran formando parte de grupos grandes, o sea, de las masas, identificadas con determinada situación, o lo que podría denominarse una masa, es posible que incurran en conductas inmorales, agresivas o ilegales, las cuales no harían si esas personas estuvieran solas. No se le olviden. Segundo, estado de desindividualización. Es una experiencia de baja autoconciencia y de baja preocupación por la evaluación social que puede llevar a una persona en medio de una multitud a actuar violenta y agresivamente. Eso se desindividualiza. Tercero, difusión de responsabilidad. Es un estado psicológico en el cual la conducta de la persona está mediada por su interpretación, difusión de la responsabilidad, de cómo la misma no se le ascribe así, sino a los otros que están presentes en la situación. Me explico. La persona difumina, se desprende de su responsabilidad, convencido de que la responsabilidad de esa situación es absolutamente de todos menos de él. Se difunde su responsabilidad. Después tenemos comportamiento de masas. ¿Es el comportamiento en qué consiste? Es el comportamiento de un individuo en el cual ese comportamiento es complejo y puede ser difícil de seguir. La masa tiene un comportamiento, como lo dijimos ya, primitivo, predecible y sencillo. O al menos, ya lo explicamos, relativamente sencillo. Punto. Ahora, vemos aquí. Listo. Los demás temas que están en esta guía ya fueron objeto de análisis y incluso de cuestionamientos en nuestro pasado corte. Primero lo vimos detenidamente, lo que era el liderazgo, los tipos de liderazgo. Hablamos del líder autócrata, hablamos del líder participativo, hablamos del líder que opta el sistema de rienda suelta o líder liberal, de los comportamientos grupales, y hablamos del ejercicio del liderazgo, que se considera que hay básicamente 3 tipos de líder:
el líder rutinario, el líder innovador y el líder promotor. Me gustaría que esto lo tuvieran en cuenta, este último concepto. El líder, el ejercicio, básicamente los 3 tipos de líder, ténganlo en cuenta. De nuevo, que son el líder rutinario, el líder innovador y el líder promotor. Tengan en cuenta eso, compañeros y apreciados estudiantes. Ahora, por último, sobre las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son una cuestión, no más basta con este concepto, que constituye es uno de los factores esenciales que promueven en cualquier organización un mayor incremento de la motivación en el trabajo en equipo. Repito, basta con esto. Las relaciones interpersonales dentro de una organización es uno de los factores esenciales que promueven un mayor incremento de la motivación en el trabajo en equipo. Muy bien, este ha sido el final de esta clase en la que hemos culminado todo lo que es el barrido sobre la temática que corresponde a nuestro segundo parcial. Por favor, lean detenidamente, tómense el tiempo necesario para estudiar. Recuerden bien que el 30% saldrá de un trabajo que ustedes van a realizar, que se los enviaré el tema hoy mismo por la tarde, para que con el suficiente tiempo lo consulten por donde quieran. Internet, textos, libros, con quien quieran y como quieran, para que amplíen eso, y les voy a dar las condiciones, las reglas para la presentación de ese trabajo que vale el 30%. Por lo demás, estudien lo que acabamos de repasar, léanlo detenidamente, que de todo esto saldrá una pregunta, saldrá un tema que ustedes tendrán que absolver. Yo les diré cuál en el momento del parcial, pero reitero, para que esto conduzca a un buen resultado, que deben poner de su parte. No se les olvide lo que les dije, la visualización de este video. Yo voy a estar pendiente, me deben confirmar, después de que yo se los envíe, confirmado, y yo por esas confirmaciones sé quiénes están siguiendo esto. Por favor, ojo con eso, pilas. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Sé quiénes me están asistiendo a estas clases virtuales. Así de sencillo. Elemental principio de igualdad, mis queridos estudiantes. He visto unos muy juiciosos y he visto, no sé, pues les digo, darle a cada quien lo que le corresponde, dicen los principios. No se les olvide. Muy bien, los dejo, que pasen un resto de día muy feliz y les agradezco mucho la atención. Que estén bien.